Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno poderles saludar en este día, creyendo que Dios tiene grandes cosas para tu vida y para mi vida. Hoy con una buena noticia, como siempre, la cual he titulado Mucho más que un deseo, mucho más que un deseo. ¿Sabes? Porque pienso que nosotros hay veces contamos o vivimos o tenemos muchos deseos y se quedan allí, y se quedan en deseos. Yo deseaba ser arquitecto, yo deseaba tener un buen hogar, yo deseaba ser independiente, yo deseaba. Y muchos deseos que tenemos porque todos soñamos, todos deseamos, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han dado esos buenos resultados si todos tenemos las capacidades, el diseño de Dios para dar ese resultado, para dar buen fruto, que no solo se queden en esos sueños, sino que se vuelvan realidades? Y tal vez la clave son las acciones que tomamos, las decisiones pequeñas que tomamos o grandes que tomamos, las que nos llevan a. En la Biblia es interesante cómo bajo este pensamiento, en Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. En pocas palabras, lo que dice el texto es, depende tu base, tu fundamento, tu raíz, así será tu resultado. O sea que las cosas no ocurren por el azar. Nosotros a veces queremos ver resultados, ver acciones, ver frutos, cosas maravillosas que soñamos y las pensamos, las declaramos, las decimos, las escribimos, pero tal vez a veces son contrarias a lo que la realidad nos muestra. Y tal vez es por eso, porque depende de lo que esté sembrando, depende en qué esté fundamentado, depende de ello, así será mi resultado. Fácil, lo aclara el texto. Si tu árbol es malo, tu fruto es malo. Si tu árbol es bueno, tu resultado será bueno. Entonces, ese árbol tiene que ver con esa raíz, con ese fundamento, sobre qué estás edificado, sobre qué está tu base. Y me llama la atención porque me puse yo a leer en el contexto del libro de Mateo algunas claves y el texto nos daba claves acerca de cómo hacer para alimentar, para tener esos buenos frutos y para dar esos buenos resultados. Y en Mateo capítulo 12, perdón, versículo 36 y 37 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de todas las palabras inútiles que hayan dicho. Y ese inútil quisiera como resaltarlo, como las palabras que no tienen sentido, como las palabras que te hicieron desviar del camino, por decirlo así. Dice, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y yo creo que aquí hay una clave bien fuerte y es la importancia, si yo quiero ver buenos resultados, si yo quiero tener esa vida de fruto, necesito más que un deseo, más que un anhelo, y es ser prudente con lo que hablo. Saber que en la vida lo que sembramos con nuestras palabras, eso recogemos. Muchas veces nosotros sembramos cosas negativas, ideas y pensamientos negativos, pensamos que las cosas no van a ocurrir, pensamos que a nosotros no nos correspondió, que a nosotros no. Y es bien interesante porque ese no es el diseño de Dios, pero muchos de nosotros vivimos conforme decimos, conforme hablamos. Y el texto dice, ojo con esas palabras inútiles que utilizas en el día a día. ¿Cuántas de las palabras? Creo que había una estadística de 25.000 o 35.000, más o menos ese es el marco entre hombres y mujeres de las palabras que decimos en el día. Yo no sé cuántas de esas palabras que decimos en el día son útiles o inútiles. Muchos de nosotros somos prontos para hablar y nos vemos enredados en cosas, en malos entendidos, en chismes, en cosas, porque a veces decimos cosas así, se nos salió. Y una de las cosas que el texto tal vez nos está invitando a hacer es ser prudente con nuestras palabras. Porque no solo podemos destruir relaciones, no solo podemos destruir personas, sino que también nos podemos autodestruir. Hay mucha gente que habla de sí misma muy mal. Hay mucha gente que habla de su familia muy mal. Hay gente que habla muy mal de su trabajo. Hay gente que habla mal de su país, de su nación, de su capital, del lugar donde vive, de su familia. Pues sencillamente el resultado va a ser igual, porque depende de ese árbol que es su vida, de esa vida que está siendo alimentada, así será el resultado. Entonces la primera acción clave que necesitamos es ser prudente con lo que hablamos. El segundo que me llama la atención es la importancia de tener fe, de tener fe.
Hay un pasaje bien interesante también, está en el libro de Mateo también, en el capítulo 13, del versículo 53 al 58. Y lo interesante de este pasaje es que dice en el versículo 58, por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Este pasaje está hablando de Jesús llegando a Nazaret, al lugar donde él nació, a donde estaban sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, sus familiares. Y dice que Jesús en aquel lugar no hizo muchos milagros. No hizo muchos milagros porque la gente que estaba alrededor lo cuestionaba y decía, este no es hijo de José, este no es hijo de María, sus hermanos son Santiago y José y Simón, y todos viven aquí cerquita. Y dice que el texto, que entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad. Sabes que la incredulidad es el enemigo uno de dar fruto. Si nosotros cuestionamos, dudamos, inmediatamente estamos sembrando malos resultados. Muchos de nosotros no queremos creer porque muchas veces de nosotros decimos hasta no ver, no creer. Y la realidad de la vida y la realidad de la fe es que creemos y después vemos. Y yo quiero que usted y yo pensemos qué de nuestra vida no se ha dado, qué de nuestra vida no tiene resultado porque hemos carecido de fe, porque cuestionamos, porque nos hemos acercado a Dios, porque creemos en un Dios, pero que a la vez, aunque decimos creer, no confiamos, no tenemos esa certeza de que Él puede actuar a nuestro favor, a nuestro beneficio. Por eso el otro ingrediente no solo es ser prudente con lo que hablamos, sino también tiene que ver con no cuestionar el mover de Dios en nuestra vida, con tener una fe que vaya más allá y crea que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, nuestra fe va a ser suficiente, va a ser ese instrumento, ese garante de que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Por eso, así como nos evaluamos en nuestras palabras, tendríamos que evaluarnos también hoy cómo estamos de fe. ¿Cómo está nuestra fe frente a las situaciones que vivimos? Es que nosotros confiamos en el Señor y le decimos, sí, yo te conozco, yo te tengo cerca, pero Señor, yo creo que tú puedes hacer esto por mí. Yo soy tu hijo, yo te pertenezco. Señor, tú puedes hacer cualquier cosa por mí. ¿Cuál es mi lenguaje también? ¿No? Tiene que ver con ese lenguaje, pero ese lenguaje puesto o esa confianza puesta en un Dios que todo lo puede. Lo otro que me llamó la atención es que en el capítulo 12, versículo 46 al 50, dice que vinieron a Jesús y le dieron Jesús estaba compartiendo allí y le dijeron, mira Jesús, llegaron tu madre y tus hermanos están afuera, que si los dejas entrar. Y me gusta la respuesta de Jesús, o me llama la atención la respuesta de Jesús, porque en el versículo 48 del capítulo 12 dice, Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego se le añadió a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oye, me encanta ver cómo Dios globaliza lo que es la familia. La familia es un núcleo donde te protegen, donde te educan, donde te forman, donde te ayudan a avanzar, a crecer, a ir más allá. Ese núcleo que está diseñado por Dios es perfecto. Pero ahora el Señor dice, no solo es esa familia, núcleo pequeño, sino todo el que cree en mí se vuelve parte de esa familia. En pocas palabras, no estamos solos. Dios está con nosotros, Él será nuestro Padre, Él será el que nos cuide, Él será el que nos sustente, tendremos personas alrededor que nos ayuden y nos sustenten. Hay una persona que está pasando en estos días por un día difícil y es una persona que hace poco llegó a la iglesia, su hijo está enfermo y uno de estos días le llamé porque la iglesia ha estado pendiente, ha estado preguntando, hemos estado orando por esta persona, por su hijo. Y ella me decía, mira, acabo de hablar con mi papá
y le decía que qué hermoso que en este día de angustia, en este momento difícil, yo recibo llamada de todos ustedes que en cierta manera son unos desconocidos, porque algunos familiares no me han llamado, algunos amigos no me han llamado del que yo esperaba, pero ustedes que no son esa familia como biológica, han hecho lo que yo quería o lo que yo anhelaba de mi familia. Y sabes que eso es lo que hace esa familia. Por eso el dar fruto también es importante en este dar fruto, en este dar resultados, entender que soy parte de esa familia. Dejarme acompañar por esa familia. Otra persona me decía en estos días, mira Andrés, siento deseos de volver a unas adicciones que yo tenía y todo esto se hace en el núcleo de familia, no como quien viene y yo puedo absorber de pecado, sino más bien como ese hermano, ese amigo que viene y me cuenta su situación y yo le digo, oye, aquí estoy para ti. Muchos de nosotros no podemos dar resultados porque solos no podemos, porque fuimos diseñados para vivir en familia. Entonces no se trata de solo desear, sino de tener las acciones prácticas. Entonces hemos hablado de tres en esta hora. Número uno, de las palabras que decimos. Número dos, de la fe que tenemos, que tiene que ver con no negarnos a ese mover de Dios, a ese actuar de Dios, no como cerrarnos en la fe, sino creer que Él puede hacer todo por nosotros. Y número tres, tiene que ver con saber o estar seguros y ser parte de esa familia que Dios me ha colocado. Siempre se ha colocado el ejemplo frente a esto, que un tizón fuera de la fogata, fuera de los otros tizones, se apaga. Pero cuando está allí, la compañía de todos lo ayuda a aprender. Quiera Dios que nosotros podamos entender que la vida o hemos diseñado, o hemos sido diseñados para dar fruto, pero que requerimos de estos tres ingredientes, de estas tres acciones prácticas para dar fruto. Qué bueno que nos evaluáramos en esta hora y dijéramos, bueno, ¿cómo estoy? ¿Hago parte de esa familia? ¿Me gusta? ¿La he disfrutado? ¿He sacado los beneficios, por decirlo así? ¿He sido también de beneficio para otros? ¿Cómo ando frente a mi fe? ¿Dudo? ¿Cuestiono el mover de Dios? O más bien creo en el mover de Dios porque yo no quiero que en mi casa, en mi familia existan pocos milagros, sino yo quiero que mi familia esté llena de milagros del poder de Dios. ¿Cómo estoy con lo que hablo? ¿Qué es lo que estoy hablando es inútil? ¿Qué es lo que estoy hablando? Estoy sembrando en mi vida y estoy cosechando ello. Quiera Dios que hoy estas tres acciones prácticas que nos llevan a dar ese fruto sean en tu corazón y sean en mi corazón y que las podamos desarrollar en esta semana. Padre, yo oro por cada uno de los que están allí conectados y te doy gracias por sus vidas. Gracias Dios porque yo sé que tú les tienes en tus manos. Yo sé, Señor, que tú no les has diseñado, tú no les has creado para fracasar, sino para vivir bien, para avanzar en su vida, Señor. Yo sé que tú has puesto de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor, y oro, Señor, para que en esta hora esta palabra sencilla entre a nuestro corazón, nos lleve a hacernos preguntas, a cuestionarnos, pero no solo quedarnos allí, Señor, sino a tomar decisiones. Yo oro por aquel, Señor, que tal vez ha asumido un lenguaje de destrucción, ha asumido un lenguaje de derrota, Señor. Yo oro para que sus palabras sean cambiadas, para que su mente sea renovada, Señor, y esta persona pueda comenzar a sembrar palabras de bien sobre él, sobre su entorno, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre la vida misma, Señor. Oro por aquellos que carecen de fe, Señor, por aquellos que dudan, por aquellos que cuestionan, por aquellos que frente a la vida, Señor, no alcanzan a lograr las cosas que tú tienes porque carecen de esa fe, de esa certeza, de esa convicción, Señor. Oro por aquellos que han apagado su fe para que su fe crezca, para que su fe avance, para que en este día tu espíritu traiga convencimiento. Pero también oro en esta hora, Señor, para que nos ayudes a entender que no estamos solos, que hacemos parte de una familia y que en esta familia, Señor, hay cuidado, que en esta familia hay protección, que en esta familia hay amor, que en esta familia hay sinceridad, que la familia iglesia fue diseñada por ti, Señor, para crecer y para dar fruto, Señor. Bendigo cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, un abrazo bien grande. No te olvides, dale compartir porque hay alguien que necesita escuchar una buena noticia de parte de Dios. Te mando un abrazo grandísimo y quiera Dios que tú y yo hagamos mucho más, tengamos acciones que nos lleven a dar buen fruto. Nos vemos el domingo 9 u 11 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo.